En primer lugar, me gustaría decir a todos los que han colaborado en este evento que me ha encantado hacer el test y todos los juegos que hemos hecho y que, bueno, voy a empezar a preguntar a Alonso. Venga, vamos allá. ¿Cuántas veces has tenido que practicar todas las carreras para llegar al circuito y decir, voy a hacerlo? Primero lo practicamos en el simulador, que es como una PlayStation gigante que tenemos en Italia, y allí entrenamos el circuito, la carrera, lo que vamos a hacer, y cuando de verdad llegamos el domingo al Gran Premio, pues estamos ya listos y sabemos todo más o menos de memoria, como un examen. En el Gran Premio de España, ¿cómo te sentiste cuando viste que habías llegado a la meta? Fue fenomenal, fue el mejor Gran Premio del año para mí, conseguir la victoria en el Gran Premio de casa, con la familia, viéndote, con todas las gradas llenas de seguidores españoles, fue el momento más bonito de todo el año. ¿En quién piensas justo cuando llegas al podio y dices, estoy ya aquí arriba? Diferentes emociones en diferentes carreras y en diferentes podios. Hay veces que estás muy agradecido al equipo, cuando estás en el podio los ves todos allí debajo y intentas celebrarlo con ellos porque ha sido una carrera fantástica que ellos te han ayudado a conseguir la victoria. Hay otras veces que siempre te acuerdas de tu familia, de tus amigos más cercanos, de algún amigo en especial que ha ido a esa carrera y que va a estar en el podio e intentas buscarle con la mirada cuando están sonando los himnos. Por tanto, cada podio es diferente y siempre piensas en gente diferente. ¿No te dan ganas de llorar cuando pierdes, rabia? Todo, siempre. Eso siempre tienes una rabia grande cuando no salen las cosas bien. No llorar quizás porque no llegas a ese extremo, pero sí que cuando las cosas no salen bien o hay una carrera que no puedes acabar, que tienes que retirarte y ves por la tele cómo están corriendo los demás coches, hay una sensación de angustia, ¿no? Y de mal cuerpo que te queda. Una pregunta que la última vez que vine me sorprendió bastante, que el samurái que tienes en la espalda, para ti, ¿qué simboliza? Muchas cosas, ¿no? Cuando tienes un tatuaje o cuando tienes algo para toda la vida, pues intentas que signifique algo o que te recuerde algo. En mi caso, pues tener siempre presente que hay que luchar, que las cosas no llegan por sí solas, que vas a tener que tener una constancia y un método, digamos, en todo lo que hagas en la vida. Y también me recuerda a un momento importante que pasé y el samurái, el dibujo está como arrodillado, con una rodilla en el suelo, como casi una derrota, pero siempre mirando hacia arriba. ¿Por qué pesan a los pilotos en las carreras? Porque tenemos una norma, no podemos, el coche y el piloto no pueden pesar menos de unos kilos, ¿no? Para que todos los coches sean iguales y no haya ventaja para alguien más ligero. Cuando acabamos la carrera, nos pesamos los pilotos, vamos al podio o a las entrevistas y luego más tarde pesan el coche, suman los dos pesos y todos tienen que ser lo mismo. Pero si uno, por ejemplo, ha comido un sándwich antes... Bueno, tenemos unos márgenes, pero tiene que ser siempre márgenes por arriba. Beber un poco más o comer un poco más, un poco menos, no suele cambiar. ¿Quién es el piloto que mejor te cae? No tengo ninguno en especial. Tengo más relación con algunos y menos con otros, pero con todos tienes respeto y es como en clase. Te llevas mejor con unos, peor con otros, pero no pasa nada, son todos compañeros. ¿Desde cuánto quisiste ser piloto? No lo decidí nunca. Llegó no por casualidad, pero sí que llegó con el tiempo. Empecé desde muy niño a correr en karting, luego en fórmulas anteriores a la Fórmula 1 y las cosas iban sucediendo de una manera natural, ¿no? Sin forzar nada, iba subiendo de categorías por los resultados, por las ayudas, por los sponsors que tuve. Y luego ya cuando estuve en la Fórmula 1 pues ya sí que quería quedarme allí. Yo creo que hasta que no tenía 16, 17 años yo no sabía si iba a ser piloto o abogado o fontanero, no lo sabía. ¿Vas a ganar por fin en 2014? Bueno, ya empiezan las preguntas difíciles. Esperemos, pero en el deporte no se pueden hacer promesas. Nadie puede decir el año que viene voy a ganar o el año que viene no voy a ganar. Todo hay que desarrollarlo y hay que ver cómo van las cosas, pero que tengo muchas ganas de conseguirlo, eso es seguro. ¿Y tienes algún límite en especial? Los límites no hay límites. Siempre hay que buscar el mejorar y hacer las cosas lo mejor posible. Y el año que viene el límite que nos tenemos que poner es el de buscar la perfección en todo lo que hagamos. Es un año muy difícil con muchos cambios en las normas de la Fórmula 1 y tenemos que hacer lo posible para no fallar en nada. ¿Quién es tu deportista favorito? Tengo muchos. Me gusta el deporte en general y hay grandísimos deportistas que son para mí un ejemplo, ¿no? Y una referencia. Gente que lo está haciendo
muy bien y gracias a Dios en España tenemos muchos de ellos, ¿no? Tenemos a Rafa Nadal, tenemos a Pau Gasol, tenemos a la selección, tenemos a piragüistas, tenemos a baloncesto y luego internacionales pues hay también muchísimos deportistas, ¿no? Está Usain Bolt, están los jugadores de la NBA, pilotos americanos. Es difícil escoger cuál es mejor, cuál es peor. Tienes que admirar a todos porque nos hacen divertir delante de la tele. Por ejemplo, si tú vas a casa y te encuentras un montón de fotógrafos, gente pidiéndote autógrafos, ¿qué es lo que piensas? Bueno, en casa pensaría muy mal. Sí, bueno, eso sí. Pero si estoy por la calle, agradecimiento, ¿no? El apoyo que te da la gente o cuando te piden un autógrafo, te piden una foto en el aeropuerto, en un hotel, pues un poco te llama la atención porque que tengan esa admiración por ti, pues es siempre difícil de asimilar, te llena de alegría y de orgullo, intentas satisfacerle. Cuando conduces en un coche normal, ¿corres mucho, corres poco? Poco. Cuando cojo el coche normal lo utilizo como todo el mundo para desplazarme de un sitio a otro, para ir al aeropuerto, para ir al supermercado, son cosas normales y ahí lo más importante es llegar sin ningún problema y de manera segura. Hay que respetar siempre las normas de circulación y también a los demás conductores, ¿no? Porque no vamos solos como en un circuito que tú puedes hacer más o menos con libertad lo que quieres. En la calle pues tienes los peatones, tienes las bicicletas, tienes los demás coches y hay que ir con los 5 sentidos. ¿Alguna vez has pensado en una carrera con el sexto sentido? Hay siempre un sexto y un séptimo sentido en todas las carreras. A veces piensas cosas, imaginas cosas o haces cosas que no tienen lógica o que las haces por pura intuición y tiene que haber algún sentido oculto seguramente. ¿Alguna vez has tirado a alguien fuera, sacado a alguien de la pista y has dicho, tengo que volver atrás? Nunca, no intento no sacar a nadie de la pista, primero de todo, y si hay algún lance de carrera y el otro coche pues se sale de la pista o se queda atrás, tú tienes que mirar hacia adelante y seguir tu carrera. Emilio Botín, ¿siempre te acompaña? ¿Es simpático? Ya llegan las preguntas más fáciles ahora. Es muy fácil responder, es una persona única, una persona estupenda, lo considero un amigo también. Tengo la suerte de que don Emilio nos acompaña en muchas carreras. Digo la suerte porque todos en el equipo cuando estamos en don Emilio pues sentimos un apoyo extra y nos trae suerte también normalmente en las carreras, por tanto queremos que vaya. Es una persona muy amigable, muy abierta y con una buenísima relación. ¿Alguna vez en el equipo te ha mandado una orden y tú has tenido tu propia orden y has respondido a tu orden? No, normalmente cuando el equipo te dice algo hay que obedecer porque son ellos los que tienen toda la información de la carrera, todas las televisiones y saben lo que está pasando. Puedes preguntar en la radio el por qué, cómo, por qué tengo que hacer esto, intentar entender por qué esa orden, pero hay que obedecer siempre. ¿Tus padres te acompañan en las carreras? Pocas carreras. Mis padres, de las 19 carreras que tenemos en el campeonato, suelen venir a 2 o 3 carreras. El resto del tiempo están en casa. Viajar pues lleva su tiempo y no son amantes de los aviones y además normalmente se ve mucho mejor en la televisión que en el Gran Premio y cuando me acompañan es solo por estar cerca mío. Y siempre he tenido curiosidad por saber con los trofeos qué pasa. ¿Están ahí en una vitrina y se quedan ahí o...? Los trofeos estuvieron en mi casa siempre en cajas, normalmente porque una vitrina sería difícil de poner porque son muchos, llevo muchos años corriendo en muchas categorías. Ahora tengo la suerte de que tenemos una exposición, un museo aquí en Madrid hasta mayo donde están todos expuestos y luego pues estarán también en otro museo que va a haber en Oviedo, pero esa es la intención, los trofeos irán a algún museo. Me ha encantado estar aquí contigo. Igualmente. Y espero que pueda venir más años. Ojalá. Buena entrevista.